Hola, bienvenidos a un nuevo video de física. En este video, hoy vamos a estudiar una magnitud dosimétrica utilizada en la física médica para la protección radiológica. Me refiero a la exposición. ¿Cómo se define la exposición? ¿Qué representa físicamente y en qué unidades se mide? Son las preguntas que voy a abordar en este video. Comencemos entonces viendo la definición de exposición. Si vamos a un texto especializado de física médica, encontraremos una definición como la siguiente. Es la suma de las cargas eléctricas de todos los iones de un mismo signo producidos por rayos X o rayos gamma en aire cuando todos los electrones liberados por ionización por los fotones son detenidos en un volumen de aire, dividido entre la masa de dicho volumen de aire. Si te das cuenta, una definición muy técnica, muy especializada, la de exposición en la física médica, que en nada tiene que ver con el uso cotidiano de la palabra exposición en nuestra vida diaria. La palabra exposición es de uso común en nuestra vida diaria, pero claramente nada tiene que ver con esta definición empleada en la física médica. Y si vemos esa definición que está ahí, hay dos aspectos fundamentales que vale la pena destacar en esa definición. El primer aspecto es el siguiente. Si te das cuenta, la exposición es una magnitud física, es decir, es algo que medimos, que cuantificamos, pero que en la física médica se define solo para fotones. Es decir, no tiene sentido hablar de exposición visto desde la definición de física médica para un haz de electrones, por ejemplo. Se define solo para fotones, se define para rayos X o rayos gamma, solamente. Y el segundo aspecto fundamental de esta definición es que se define solo en aire. Es decir, vamos a cuantificar el efecto de la radiación en un volumen de aire específicamente. No se aplica a ningún otro material, por ejemplo, nuestro cuerpo. Es decir, es una definición muy técnica, muy específica, que vamos a definir, reitero, solo para fotones y solo en aire. Esa es la definición de exposición. Una vez que tenemos la definición, la siguiente pregunta que nos interesaría contestar es ¿qué significa? ¿Qué significa físicamente la exposición? Lo que la exposición nos da, como puedes ver en la definición, es la carga por unidad de masa. Eso es lo que nos da la exposición. Es una magnitud física que vamos a representar en la física médica por la letra X mayúscula y que definimos o que representamos como dQ en dm. Es decir, dQ es la carga generada por ionización por un haz de fotones que incide sobre un volumen de aire. Y dm es la masa de ese volumen de aire. Eso es lo que nos da la exposición. Carga por unidad de masa. Obviamente, cuando lo vemos así, entendemos por qué es una magnitud física definida para la protección radiológica. Porque la exposición nos da información de la intensidad de una fuente de radiación y de la energía depositada en el medio. Mientras mayor es la intensidad de la fuente de radiación, recordemos, de rayos X o rayos gamma, y mayor es la energía depositada en el medio, en este caso aire, pues entonces es mayor la ionización que vamos a generar en ese medio. Es decir, nos permite de alguna manera tener una idea de las características de la fuente de radiación que estamos utilizando, de la energía depositada en el medio y por ende del riesgo radiológico asociado. Por eso es que
que es una magnitud física definida para la protección radiológica. Y de hecho, cabe mencionar, es la primera magnitud física definida para la protección radiológica. Fue definida en 1928 en el marco del Congreso Internacional de Radiología. Eso es lo que nos representa entonces la exposición. ¿Y en qué unidades se mide? Esa es la otra pregunta interesante que debemos entonces contestar. Básicamente hay dos unidades en las cuales podemos encontrar en la literatura científica, en la física médica, medida la exposición. Una es una unidad clásica, antigua, que llamamos Röntgen. El nombre dado en honor, por supuesto, de Wilhelm Conrad Röntgen, físico alemán que descubrió los rayos X en 1895. El Röntgen lo vamos a representar por la letra R mayúscula. Es una unidad que no pertenece a ningún sistema de unidades en particular. Es una unidad antigua, pero que hoy en día la seguimos utilizando. Es común encontrar en la literatura, aún hoy en día, la exposición dada en Röntgen. Y la otra unidad es la unidad en la cual la vamos a representar en el sistema internacional. En el sistema internacional la exposición está dada en unidades de carga, o sea, Coulomb, entre unidades de masa, o sea, kilogramo. Esas son las unidades en las cuales se presenta la exposición. Medimos, reportamos la exposición. Coulomb sobre kilogramos, que son las unidades del sistema internacional, y una unidad antigua, clásica, que aún seguimos utilizando, una unidad especial que aún seguimos utilizando, que es el Röntgen. Y bueno, cabría entonces preguntarse cuál es la equivalencia que hay justamente entre Röntgen y Coulomb sobre kilogramos. Bueno, para ver esa equivalencia, entendamos primero cómo se define un Röntgen. Un Röntgen lo vamos a definir como un ESU por centímetros cúbicos. Eso es lo que es un Röntgen. Es decir, es la magnitud de radiación de rayos X o rayos gamma capaz de producir por ionización un ESU de carga por cada centímetro cúbico, utilizando un medio que es el aire, en condiciones normales de temperatura y presión. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque el aire es un gas, y los gases son muy sensibles a los cambios de temperatura y presión. Entonces la definición está dada para condiciones normales. ¿Qué significa eso? Una temperatura de 273 Kelvin, o sea 0 grados Celsius, y una presión de 1.01 por 10 a la 5 pascales, es decir, una atmósfera. Así se define un Röntgen. Nota tú que el ESU es la unidad de carga del sistema inglés. O sea, es lo mismo hablar de ESU que hablar de Stat Coulomb. Es exactamente lo mismo. Bien, vamos entonces a hacer la conversión para llevar Röntgen, o sea, ESU por centímetro cúbico, a Coulomb sobre kilogramos, que es la unidad del sistema internacional, para ver la equivalencia entre ambas unidades. Bien, partimos entonces aquí. Un Röntgen dijimos que es un ESU por centímetros cúbicos. Eso es lo que tenemos. Pero un ESU, o sea, una unidad electrostática de carga, que reitero, es lo mismo que un Stat Coulomb, es igual a 3.33564 por 10 a la menos 10 Coulomb. Eso es lo que es un ESU, esa es la equivalencia. Bien, vamos a utilizar eso para llevar entonces la carga a Coulomb. Y cuando hacemos eso, pues nos queda claro que esto nos da 3.33564, vamos a poner el 4 acá, por 10 a la menos 10 Coulomb por centímetros cúbicos. Hemos convertido la carga a Coulomb. Ahora queremos llevarla a metros cúbicos, para el volumen a metros cúbicos, para tenerla en unidades del sistema internacional.
Entonces hasta aquí tenemos entonces que un Röntgen son 3.3356,4 por 10 a la menos 10 Coulomb sobre centímetros cúbicos. Y nosotros sabemos que un centímetro cúbico es lo mismo que 10 a la menos 6 metros cúbicos. Fíjate, aquí el ESU lo eliminé para que me quedara Coulomb. Aquí elimino el centímetro cúbico para que me quede metros cúbicos. Y entonces llegamos a que la equivalencia de que un Röntgen es igual a 3.3356,4 por 10. Aquí tengo 10 a la menos 10, aquí tengo 10 a la menos 6, o sea, por 10 a la menos 4, Coulomb sobre metros cúbicos. Ya hemos convertido el Röntgen a unidades del sistema internacional. Coulomb sobre metros cúbicos. Pero en la definición de exposición está dada como carga por unidad de masa, Coulomb sobre kilogramos, no Coulomb sobre metros cúbicos. ¿Cómo vamos entonces a hacer la conversión de Coulomb sobre metros cúbicos a Coulomb sobre kilogramos? Ahí vamos a utilizar un dato. Recuerda que te mencioné que la definición del Röntgen, por ejemplo, está dada para el aire en condiciones normales de temperatura y presión. Y nosotros entonces, sabiendo esa condición, sabemos cuál es la densidad del aire. La densidad del aire seco en condiciones normales de temperatura y presión es de 1.293 kilogramos por metros cúbicos. Es decir, que por cada metro cúbico de aire, aire seco, en condiciones normales, tenemos una masa de 1.293 kilogramos. Eso lo podemos utilizar acá y nos queda entonces lo siguiente. Nos queda que un Röntgen, que ya dijimos que es 3.33564 por 10 a la menos 4 Coulomb sobre metros cúbicos, y aquí ponemos un paréntesis. Lo que esta densidad nos dice es que por cada metros cúbicos tenemos una masa de 1.293 kilogramos. Eso es lo que nos está diciendo. Fíjate que entonces eliminamos el metro cúbico y al final nos queda Coulomb sobre kilogramos. Todo lo que tenemos que hacer es esa división de 3.33564 por 10 a la menos 4 y lo vamos a dividir entre 1.293. Y eso nos da, aproximando a tres cifras significativas, 2.58 por 10 a la menos 4. Y llegamos a la equivalencia de que un Röntgen es igual a 2.58, así lo vamos a poner, 2.58 por 10 a la menos 4 Coulomb sobre kilogramos. Esa es la equivalencia entre el Röntgen y el Coulomb sobre kilogramo. Reitero, el Röntgen es una unidad especial, muy antigua, que seguimos utilizando, y el Coulomb sobre kilogramo, la unidad de exposición en el sistema internacional. Un Röntgen es igual a 2.58 por 10 a la menos 4 kilogramos. Podemos hallar el inverso si queremos de esa cantidad y nos da el equivalente a cuánto es un Coulomb sobre kilogramos en Röntgen. Si lo hacemos, simplemente lo que tenemos que hacer es hacer 1 entre esa cantidad, 2.58 exponente a la menos 4, y eso nos da, aproximando a 4 cifras, 3.876. Es decir, que aquí podemos decir entonces, si queremos hacer la equivalencia de Coulomb sobre kilogramo al Röntgen, que un Coulomb sobre kilogramos es igual a 3.876 Röntgen. Dije eso, 3.876. Y ahí tenemos la equivalencia. Bien, hemos definido aquí qué es el Röntgen, qué es la exposición, qué significa físicamente y en qué unidades se mide. Te he mostrado también las equivalencias que hay entre las dos unidades típicas en las cuales vamos a encontrar esta cantidad.
Röntgen y Coulomb sobre kilogramos. Resumiendo, en este video hemos analizado la magnitud física utilizada en física médica que conocemos como exposición. ¿Cuál es su definición? ¿Cómo se interpreta físicamente? ¿Y en qué unidades se mide? Otra magnitud física ampliamente utilizada en la física médica es el kerma. ¿Qué es el kerma? ¿Cómo se define? Ese será justamente el tema de un video que más adelante aparecerá en mi canal. No te lo pierdas. Y bien, para concluir, si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así me apoyas para que el canal siga creciendo. Y si tienes cualquier duda o sugerencia, déjamela en los comentarios.